Hola, buenos días. Estamos esperando aquí en el webinar de esta mañana sobre introducción de sorción dinámica de vapor. Vamos a esperar un par de minutos a ver si están todos los asistentes que se habían inscrito y en breve, en 1 o 2 minutos, empezaremos el webinar. Buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar en directo sobre introducción a la sorción dinámica de vapores. El presentador de este webinar es Íñigo Zavalía, que es nuestro jefe de producto en IESMAD, quien dará este próximo webinar. En el webinar haremos una breve introducción sobre la tecnología de UVS para la absorción de vapor de agua, vapores orgánicos y CO2. El webinar aproximadamente durará unos 35 minutos, donde si tienen alguna duda, abajo de la pantalla verán que tiene una pestañita de chat que podrán escribir las preguntas. Íñigo, al final del webinar, contestará a todas las preguntas en directo. Muchas gracias y le doy paso a Íñigo. Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por atender a este webinar. Bueno, en un principio vamos a hablar del EVS, valoración o sorción dinámica de vapor, aplicado a... Un segundito. Vale. Aplicado a, bueno, pues cualquier tipo de material sólido con el que el agua le pueda afectar y pueda generar ciertos tipos de problemas. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es IESMAD. Bueno, IESMAD somos una empresa que aportamos soluciones en la caracterización de materiales. Estamos muy enfocados en la caracterización física y trabajamos para ello con los principales fabricantes de caracterización, pues desde el punto de vista de tamaño de partículas, concentración, potencial Z. También tenemos fabricantes que nos aportan soluciones en conductividad térmica, microscopía electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de nuestros principales fabricantes es precisamente SMS con la tecnología de UVS. También ofrecemos el servicio de análisis de muestras en nuestro laboratorio y la solución también de consumibles dentro de nuestro portfolio de productos. Vamos a hacer una pequeña introducción bueno, es un webinar relativamente corto. Vamos a hablar principalmente de los problemas que genera el vapor de agua en procesos industriales y de ahí que ofrezcamos este tipo de soluciones dentro de este tipo de industrias. Vamos a hablar de los procesos de sorción de agua, qué interacciones tienen estas moléculas de agua
con cualquiera de las muestras, productos que se generan dentro de estos procesos industriales. Vamos a ver cómo afecta el transporte de estas moléculas de agua o moléculas de vapores orgánicos de cara a el paso a través de membranas y demás. Vamos a hacer una introducción de la tecnología DVS como una técnica gravimétrica basada evidentemente en la pesada de muestras y cómo estas muestras van ganando masa en base a la humedad que tenemos en nuestro proceso. Vamos a hablar de la comparativa entre el método DVS y los métodos estáticos tradicionales en el laboratorio. Vamos a ver gráficamente cómo funciona un sistema DVS, qué tipos de experimento podemos llevar a cabo desde el punto de vista de que tenemos métodos que se pueden hacer por etapas, en los que vamos a ir aumentando las concentraciones de humedad relativa dentro de lo que es el sistema, y vamos a ver también métodos en los que vamos a variar de manera lineal a lo largo del tiempo la temperatura. Por otro lado, vamos a ver pues la familia de equipos DVS y nos vamos a centrar hoy más en concreto en el DVS Carbon, que digamos que dentro de la familia de equipos DVS es la última novedad que ha sacado SMS al mercado y está muy enfocada en la captura de CO2 y la competitividad entre el CO2 y la humedad. Y vamos a hablar también de los accesorios que podemos acoplar a estos sistemas DVS, desde el punto de vista que podemos acoplar una cámara, podemos acoplar espectrofotómetro Raman o infrarrojo o otra serie de accesorios. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de los problemas, bueno, pues la humedad es algo que está presente en cualquier ambiente. Tenemos humedad presente en condiciones habituales en las que estamos en el día a día y que este tipo de humedad pues, puede afectar a cualquier tipo de producto material que se genere en la industria. Aparte, bueno, pues digamos que dentro de los procesos industriales ya no solamente la humedad ambiente, sino que el propio proceso industrial tiene bueno, pues una serie de humedades normalmente en altas concentraciones que pueden afectar a este tipo de productos que generamos, bueno, pues desde el punto de vista de industrias, pues industria de alimentación, farmacéutica principalmente, biomateriales, celdas de combustible, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, el conocer o tener información de las isotermas de sorción dentro de estos procesos nos van a dar una información importante a la hora de poder almacenar y proteger este tipo de productos. Entendiendo las isotermas como, bueno, pues el equilibrio que tiene una muestra a la hora de absorber esta humedad que tenemos en el ambiente y una vez que alcanzamos el equilibrio, que ya no puede captar más humedad a una temperatura constante. Bueno, dentro del punto de vista de problemas, aquí hemos enumerado una serie de ellos. Bueno, son problemas muy habituales que luego podemos ver tanto en procesos industriales como en el día a día. Sabemos que cuando nos vamos a la playa, la sal se suele apelmazar precisamente por esta humedad ambiente que al lado de la playa es mucho mayor que en otras zonas mucho más secas. Pero bueno, digamos que este tipo de problemas pues pueden afectar al apelmazamiento de polvos, la adhesión de polvos, que se formen estructuras cristalinas inestables, que haya formas de estado sólido inestables, como puede ser el polimorfismos, delicuescencia, que haya una variabilidad de lote a lote en la producción de materiales farmacéuticos, que pueda afectar este tipo de productos en la fabricación de APIs, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de cómo afecta esta humedad, bueno, pues vamos a hablar de la interacción que provocan estas moléculas de agua sobre una muestra. En este caso, bueno, pues tenemos una muestra en estado sólido, evidentemente, y vamos a tener este vapor de agua presente en la atmósfera. Este vapor de agua va a entrar dentro de la muestra o va a interaccionar dentro de la muestra de dos maneras distintas. Por un lado vamos a tener las moléculas de agua que van a quedar absorbidas sobre la superficie de la muestra y por otro lado vamos a tener moléculas que van a penetrar dentro de la estructura de la muestra, propiamente dicho. Una vez que alcanzamos el equilibrio, de manera que esta muestra ya no puede ni absorber más cantidad de humedad, pues el resto de las moléculas de agua se van a desprender.
Desde el punto de vista de moléculas absorbidas, bueno, pues vamos a tener dos procesos que se pueden llevar a cabo. Por un lado, podemos tener un proceso físico de interacción entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Este tipo de interacciones físicas, bueno, pues lo que generan son enlaces de muy poca energía en la que la estructura de la molécula de agua no sufre ningún tipo de alteración. Y lo que suele provocar también es que se formen multicapas dentro de la superficie de la muestra. Por otro lado, tenemos interacciones químicas. En este caso, las interacciones van a ser mucho más fuertes, con unos enlaces covalentes en un principio entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Este tipo de interacciones químicas lo que van a generar es una monocapa sobre la superficie de la muestra. Y vamos a tener, por otro lado, las moléculas absorbidas, bueno, pues se pueden absorber dentro de la estructura de la muestra por una absorción aparente o por una absorción en la estructura reticular. Digamos que desde el punto de vista químico, tanto la quimisorción como la absorción en la estructura reticular son muy similares, desde el punto de vista que se forman por enlaces entre moléculas. La principal diferencia es que cuando hablamos de una absorción química, lo que tenemos es una unión de moléculas o de átomos que van a formar una molécula, mientras que cuando hablamos de una estructura reticular, lo que vamos a ver es unión de distintos átomos que van a formar una estructura muy grande de distintos átomos conectados unos a otros. Como hemos comentado, la fisisorción se basa primero, en unos enlaces débiles, unos enlaces físicos, en los que la estructura de la molécula de agua no sufre ningún tipo de alteración. Este tipo de interacciones son débiles, por lo cual la absorción y la desorción suele ser reversible, debido precisamente a estos enlaces de baja energía. Este tipo de interacciones suelen tener unas propiedades asociadas medidas. Desde el punto de vista de propiedades estructurales, podemos tener medidas de área superficial, tamaño de poro, rugosidad de la superficie. Desde el punto de vista de propiedades de interacciones químicas, bueno, pues podríamos hacer estudios de capacidad de absorción superficial, energía superficial, hidrofilicidad, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de propiedades termodinámicas, pues podemos hacer estudios del calor de absorción o energía libre. Cuando hablamos de una quimisorción, pues estamos hablando de interacciones mucho más fuertes con unos enlaces de energía mucho mayores. Este tipo de enlaces, como hemos comentado, son enlaces covalentes entre la molécula de agua o las moléculas de vapor orgánico con el que vayamos a trabajar y la superficie la superficie de la muestra. Desde el punto de vista que un enlace covalente es cuando dos átomos se unen y comparten electrones de la última capa, con lo cual ese tipo de interacciones generan una energía muy fuerte. Desde este punto de vista, la desorción puede ser reversible o irreversible debido a la fuerza del enlace que se produce entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Este tipo de interacciones puede alterar en propiedades asociadas medidas como la valoración de ácido-base, la superficie activa y la dispersión del catalizador. Desde el punto de vista de moléculas absorbidas, como hemos comentado, hay dos tipos de interacciones. Una sería la absorción aparente, en la que las moléculas penetran dentro de esta superficie y digamos que la desorción va a venir un poco asociada al grado de difusión o al coeficiente de difusión que tenga esta muestra. De manera, entendiendo el coeficiente de difusión como la capacidad que tienen las moléculas de agua para moverse dentro de esta estructura de muestra. Y por otro lado, vamos a tener la absorción en la estructura reticular, que lo que vamos a estudiar son formaciones de hidratos solvatos, desde el punto de vista que si trabajamos con moléculas de agua, esta interacción, que va a ser también química con enlaces covalentes, pues bueno, van a formar lo que serían los hidratos entre la estructura reticular y las moléculas de agua. Mientras que si trabajamos con moléculas de vapores orgánicos, pues vamos a hablar de formación de solvatos. Y desde el punto de vista de lo que es la formación de este tipo de estructuras, pues nos va a pasar un poco de manera similar a lo que es la quimisorción. Pues que vamos a tener una desorción reversible o irreversible dependiendo de estos enlaces fuertes entre las moléculas de agua o vapores orgánicos con respecto a la estructura reticular. Este tipo de
absorción viene asociada a propiedades estructurales como la estequiometría hidrato-solvato o el canal hidrato-solvato. Y también a propiedades cinéticas como la cinética de formación del hidrato y solvato. Por otro lado, también es importante hacer un estudio del transporte, entendiendo el transporte como la capacidad que tienen las moléculas de agua de atravesar la superficie o la muestra de estudio. Este tipo de estudios son muy importantes para pues, comprobar la permeabilidad que tienen, por ejemplo, los blisters en sectores como la alimentación para proteger la comida que está precisamente dentro del blister, o en productos farmacéuticos cuando este tipo de pastillas, píldoras y demás están dentro de un blister, para ver la capacidad que tiene precisamente el plástico protector de que penetre en la parte interior pues, moléculas de humedad o moléculas de otro tipo que se quiera estudiar. Desde el punto de vista de la tecnología, bueno, la técnica DVS es una técnica gravimétrica. Como técnica gravimétrica, pues se basa en la pesada. Lo que estamos pesando es la ganancia en masa de la muestra por la presencia de la humedad que tengamos bueno, pues en el ambiente o en un proceso industrial. Lo que va a medir el sistema DVS pues es la velocidad y la cantidad de solvente que es capaz de absorber hasta llegar al equilibrio. En ese momento, pues bueno, vamos a cambiar estas condiciones de humedad para provocar un aumento de la cantidad de masa dentro de la muestra. Y en el proceso de desorción estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos eliminando esta humedad de manera que lo que va a hacer la muestra en sí es va a perder esa cantidad de masa asociada a la ganancia por la humedad presente o la pérdida de humedad. El cambio de masa se puede medir con una ultrabalanza. Estamos trabajando con ultrabalanzas que tienen una precisión de 0,01 micras, con lo cual la precisión es muy elevada. Desde el punto de vista de cómo se trabaja con esta serie de equipos, bueno, pues vamos a tener este tipo de gráficas principalmente. Luego hablaremos de los métodos que podemos utilizar, pero el más habitual es por etapas. De manera que el primer paso que va a hacer el sistema va a ser un secado de la muestra, bien indicado en la línea roja principal. Posteriormente, lo que vamos a hacer, una vez que tengamos ya la muestra completamente seca, le vamos a meter una concentración específica de humedad relativa. Pues podemos hacer saltos de 5, 10%, 15%, 20%, hasta la humedad con la que queramos trabajar. De manera que cuando hacemos un salto de humedad, que sería la línea marcada en azul, por otro lado, la muestra va a ir captando esta humedad con el consiguiente ganancia de masa y que viene indicado con la línea roja. Una vez que ha llegado al equilibrio, que ya no puede captar o absorber más cantidad de humedad, pues el sistema automáticamente cambia la concentración de humedad y de la manera igual, pues la muestra en cuestión va a ir ganando mayor cantidad de masa hasta llegar a la humedad que nosotros hayamos definido. Una vez que hemos alcanzado esta ganancia de masa, pues vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a hacer la desorción. Vamos a ir eliminando esta humedad también en rampas o en etapas, de manera que la muestra en cuestión va a ir perdiendo esta masa que ha ido adquiriendo. Cada uno de los puntos en los que se ha alcanzado el equilibrio nos va a dar información para generar lo que serían las gráficas o las isotermas de absorción. Por un lado vamos a tener la isoterma de la absorción, en la que el sistema va a ir ganando esta humedad con el aumento de la humedad que vamos a ir controlando con el sistema. Y por otro lado vamos a tener una gráfica que corresponda a la isoterma de desorción, ¿vale? De manera que, en este caso, lo que estamos viendo es que hay una diferencia entre el comportamiento de la absorción cuando la muestra está absorbiendo humedad procedente del equipo o de las propiedades que tenga el proceso y con respecto a la isoterma de desorción. Es un proceso bastante habitual que tanto la absorción como la desorción tengan gráficas distintas. Por otro lado, estas curvas lo que nos van a dar información es de qué tipo de proceso se está llevando a cabo. Si se está llevando a cabo una quimisorción, si se está llevando a cabo una fisisorción, si por otro lado estamos hablando de una absorción dentro de lo que es la superficie o dentro de la superficie de la muestra,
o estamos hablando de una absorción dentro de la estructura reticular. En base a el tipo de gráfica que tengamos de isotermas, pues vamos a poder definir qué tipo de proceso se está llevando a cabo. Una vez que tenemos este tipo de determinaciones, bueno, pues ¿para qué nos va a servir? Bueno, en un principio, uno de los parámetros más importantes serían las isotermas de absorción, como hemos comentado, pero podemos determinar otra serie de parámetros muy habituales en la absorción, como puede ser el área superficial B, como es la distribución del tamaño de poro, como es la humedad de transición vítrea, coeficiente de difusión, que ya hemos hablado anteriormente, la permeabilidad de película fina, la capacidad del agua, mapeo de estabilidad, que también veremos cuando trabajemos con métodos de rampa, en las que vamos a ir cambiando la temperatura de manera lineal a lo largo del tiempo, o el contenido amorfo. Pero hay otra serie de parámetros que podemos determinar también con esta tecnología. Comparando el método DVS con los métodos estáticos tradicionales, bueno, pues por un lado, viendo lo que son los desecadores habituales que vamos a encontrar en los laboratorios, bueno, una de las principales diferencias es que dentro de un desecador solamente podemos trabajar con una muestra y en unas condiciones de humedad relativa, mientras que cuando trabajamos con un sistema de DVS, nosotros podemos ir cambiando esta humedad relativa a lo largo del tiempo, de manera que vamos a ir cambiando la humedad, la muestra va a ir ganando masa, una vez que llegue al equilibrio vamos a volver a cambiar esta humedad relativa, de manera que la muestra va a seguir captando masa y vamos a poder hacer tanto el proceso de absorción como de desorción dentro del mismo sistema. Si quisiéramos hacer este tipo de experimentos con los métodos tradicionales, los métodos estáticos, pues tendremos que tener un desecador para cada una de las humedades relativas con las que hemos configurado el método. Por otro lado, la cantidad de muestra que necesitamos cuando hablamos de un método de absorción estática es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos, en base a la cantidad de muestra que tengamos, cuánto humedad va a poder captar. Y mientras que cuando trabajamos con un sistema de DVS de manera automática, normalmente las muestras van a depender evidentemente de la capacidad de absorción que tenga la muestra en cuestión, pero vamos a poder trabajar con muestras entre 1 o 10 miligramos y si tenemos muestras en las que la capacidad de absorción es algo menor, pues tendremos que utilizar algo más. Pero no solemos utilizar más de 100 miligramos por muestra en cada determinación. Por otro lado, cuando trabajamos con una absorción estática, digamos que el equilibrio que alcanzamos por la ganancia de masa debido a la humedad que tenemos dentro de, en este caso, del desecador, es muy lenta, ya que solo se produce por el movimiento browniano de las partículas de agua que tenemos dentro del desecador. Mientras que cuando trabajamos con un sistema de DVS, este equilibrio es muchísimo más rápido porque estamos forzando, debido a que tenemos un flujo de gas y vapor optimizado a 200 mililitros minuto. Este sería el proceso de absorción cuando trabajamos con el movimiento browniano, mientras que cuando trabajamos con el sistema de DVS, la absorción tanto superficial como dentro de las muestras, pues va a ser muchísimo más rápido. Bueno, en la absorción estática, hasta alcanzar el equilibrio, pues depende un poco de la capacidad de absorción que tenga la muestra. Aquí tenemos un ejemplo utilizando colina bitartrato, ¿vale? En la que hasta alcanzar el equilibrio se han tardado 300 días en absorber la cantidad máxima que te permite este tipo de muestras, con una humedad relativa del 50%, como se indica aquí. Mientras que cuando trabajamos con un sistema de DVS, bueno, pues podemos hacer este tipo de determinaciones cambiando la concentración de la humedad relativa a lo largo del tiempo en pues, poco más de 2 días. Lo habitual es que un tipo de experimento, haciéndolo por DVS, haciendo 2 ciclos de muestra, pues estemos hablando de experimentos que puedan durar 2 días, 3 días. Y por otro lado, ya la última parte en la que vamos a comparar los métodos estáticos, bueno, pues hay un problema posible de contaminación. Porque cada X tiempo lo que vamos a tener que abrir el desecador, sacar la muestra y pesarla. Mientras que cuando trabajamos con un sistema de DVS automático, pues la pesada, la adición de humedad se hace de manera automática, sin tener que abrir ningún tipo de dispositivo. Y una de las características principales es que cuando trabajamos con un sistema de absorción estática,
normalmente lo que estamos viendo es la curva de absorción, mientras que cuando trabajamos con un sistema de UVS, de manera automática el equipo te va a dar información tanto de la isoterma de absorción como la de desorción de manera automática. Este sería un diagrama de lo que es un sistema de UVS. Bueno, por un lado, como hemos hablado, es un sistema gravimétrico. Vamos a tener la balanza, que va a ser la parte principal del sistema, en la que, por un lado, vamos a tener el cestillo con la muestra y, por otro lado, vamos a tener el sistema de referencia. Este tipo de balanzas puede tener un preheater asociado que nos va a ayudar a activar la muestra antes de empezar a hacer las determinaciones. Y, por otro lado, tenemos, bueno, este caso sería un ejemplo de un DBOS Resolution en el que vamos a tener dos depósitos. Por un lado, vamos a tener un depósito en el que vamos a meter un vapor o un disolvente orgánico y, por otro lado, vamos a tener una botella en la que vamos a meter agua. De esta manera, lo que vamos a generar es el vapor de agua que se va a transportar a través del conducto hasta la balanza. Y, por otro lado, vamos a generar el vapor orgánico que se va a transportar y vamos a mezclar para hacer estudios de competitividad entre este vapor orgánico y el vapor de agua. Por otro lado, tenemos el gas de arrastre, que normalmente suele ser un gas inerte, como el nitrógeno, pero también podemos trabajar con aire. Y vamos a tener los controladores de flujo másico, que son los que nos van a controlar el flujo dentro del proceso. Por un lado, tenemos también una sonda para medir la humedad relativa que nos sale del equipo antes de llegar al sistema de pesada. Y por otro lado, vamos a tener un sensor que llamamos ultrasónico para determinar la concentración de la humedad del vapor orgánico. Haciendo un resumen, pues tendríamos en la parte superior la balanza con una precisión. Hay dos tipos de balanza, hasta 1000 miligramos y hasta 5000 miligramos, y dependiendo del tipo de balanza, pues vamos a tener una precisión de 0,01 micras a 0,1 micras. Y por otro lado tenemos el sistema de generación de humedad, tanto humedad de agua como humedad de vapores orgánicos, y los sistemas para poder controlar tanto la humedad del vapor orgánico como del vapor de agua. Los tipos de experimentos que podemos llevar a cabo con el sistema de UVS suelen ser métodos en etapas. Básicamente son los que hemos visto, en los que vamos a ir modificando la humedad relativa y una vez que alcanzamos el equilibrio volveremos a modificar esta humedad relativa y vamos a tener un método de rampa o métodos de rampa en los que vamos a ir modificando la temperatura a lo largo del tiempo. En los métodos por etapas, bueno, ya hemos ido viendo algún ejemplo. Lo primero que vamos a tener es una activación de la muestra que consiste principalmente en secar completamente la muestra antes de empezar las determinaciones. Y una vez que hemos alcanzado el secado a cero, pues vamos a empezar a meterle las distintas etapas de humedad relativa. Bueno, en este caso, pues vamos a ir metiendo etapas de 10% en 10%. Pues le metemos una primera etapa de 10% de humedad relativa, con lo cual va a ir ganando la muestra, la masa, de acuerdo a esta humedad que le estamos metiendo. El siguiente paso sería aumentar la concentración de humedad relativa al 20% con la consiguiente ganancia de masa, 30%, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando llegamos al criterio definido en el experimento hasta el 90%, pues vamos a comenzar la desorción. Vamos a bajar al 80% con la consiguiente pérdida de masa hasta llegar al cero. Cuando tenemos una muestra en la que empezamos en un cero de tanto por ciento de ganancia de masa y terminamos el ciclo en cero, quiere decir que es un proceso reversible. En este caso, lo que hemos hecho han sido dos ciclos completos. En un principio hablamos del secado, tendríamos la etapa de sorción y desorción del primer ciclo y la etapa de absorción y desorción del segundo ciclo. Vemos en este caso que es un sistema completamente reversible porque comenzamos en una ganancia en masa de cero y llegaríamos a una ganancia en masa de cero al final del segundo ciclo. Este tipo de gráficas lo que nos van a permitir, si os fijáis en los puntos de equilibrio que tenemos en la ganancia de masa, nos van a permitir, como hemos dicho anteriormente, definir las curvas o las isotermas de absorción. Por un lado vamos a tener la isoterma de absorción en la parte de abajo, con cada uno de los puntos de equilibrio,
y vamos a tener en color azul la curva de la isoterma de desorción. En este caso, lo que vemos es que el comportamiento en la absorción es distinto del comportamiento en la desorción. Y por otro lado, pues bueno, vamos a tener un tipo de gráficas que, entrando en más detalle, pues tendríamos curvas tipo 1 que están asociadas a pues absorciones basadas en quimisorción, curvas tipo 2 que en un principio este sería un tipo 2. Tenemos distintos tipos de curvas hasta curvas tipo 6. En un principio, la primera parte de la etapa de absorción y desorción corresponde a una monocapa fuertemente unida. Digamos que cuando tenemos una subida muy fuerte en la primera etapa de la absorción, estamos hablando de absorción por quimisorción, con lo cual estamos hablando de unos enlaces covalentes fuertes y demás. Por otro lado, la etapa intermedia de las curvas de isotermas de absorción correspondería a capas de agua menos unidas o con enlaces más débiles, y la última parte de la curva corresponde al agua libre. Como hemos comentado anteriormente, cuando la etapa de absorción y desorción llega a cero, corresponde a un procedimiento o un experimento en el que es completamente reversible. Y este sería la histéresis, es lo que llamamos la diferencia de la isoterma de absorción con respecto a la isoterma de desorción. Y por otro lado tenemos métodos de rampa. En un principio lo que hacemos con este tipo de métodos es esperar a que se seque completamente la muestra, ¿vale? El tiempo que corresponda, en este caso unos 500 segundos, y luego lo que vamos a hacer es cambiar la temperatura de manera lineal a lo largo del tiempo. En este caso estamos dividiendo en unos 800 minutos el crecimiento desde 0 hasta 90 grados. Este tipo de aumentos en la temperatura de manera lineal lo que van a provocar son distintas pendientes en la ganancia de masa. Y este tipo de pendientes nos van a dar información de, por un lado, que haya una transición vítrea, que cambiemos de un estado cristalino a un estado más amorfo, en el que vamos a poder pues tener este tipo de muestra en unas condiciones distintas, y esta pérdida de masa final, que vemos de manera bastante brusca, pues va a corresponder a una recristalización de la muestra. De manera visual, pues tendríamos aquí las imágenes que el sistema puede ir captando a lo largo del tiempo, viendo cómo va cambiando la estructura dentro del equipo. Ya hemos comentado que hay distintos accesorios que nos van a permitir, por un lado, si tenemos la cámara, poder visualizar el comportamiento que tiene la muestra a lo largo del tiempo con el cambio de condiciones. Este tipo de métodos en rampa también nos van a dar este tipo de información, que son mapas de estabilidad en 2 dimensiones para materiales metaestables. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí vamos a tener una curva que nos va a separar la región cristalina de la región amorfa inestable, y la curva de abajo nos va a separar la región amorfa e inestable de una región amorfa estable. Con lo cual, si sabemos a qué temperatura vamos a trabajar, por ejemplo, 40 grados, y un 40% de humedad relativa, pues nos encontraríamos en una región amorfa inestable. Este tipo de curvas son muy útiles a la hora de trabajar con este tipo de muestras. La familia de equipos con las que trabaja SMS están basadas principalmente en 2 criterios. Por un lado, vamos a tener equipos que tienen solamente la generación de vapor de agua, ¿vale? Hablaríamos del DVS Intrinsic Plus, que sería el equipo más sencillo. Como vemos, no tenemos un armario en el que podamos estabilizar la temperatura, con lo cual el sistema solo te garantiza estabilidad de muestra entre 20 y 40 grados, ¿vale? La ventaja que tiene es que el equipo es relativamente pequeño en comparación con cualquiera de los otros equipos. Y por otro lado tendríamos el DVS Adventure, que la diferencia principal es que podemos trabajar de una manera estable hasta 85 grados centígrados, con una estabilidad de temperatura de más o menos 0,1 grados centígrados. En este tipo ya de equipos, con un armario más grande y estabilidad térmica, podemos incorporar, bueno, pues desde espectro Raman, espectro infrarrojo, hasta una cámara, hasta integrar dentro de la balanza un preheater para ayudar en la activación de la muestra. Y por otro lado tendríamos equipos en los que podemos generar vapores acuosos o vapores de agua y vapores orgánicos. En este caso pues tendríamos el DVS Resolution, en el que tiene solamente una balanza,
el Endeavour, y hay algún otro en el Endeavour que tenemos 5 balanzas integradas dentro del mismo sistema, con lo cual podríamos hacer 5 determinaciones al mismo tiempo, pero siempre en las mismas condiciones de humedad, tanto de agua como de vapores orgánicos. En el caso del Resolution podemos trabajar hasta 85 grados, con la temperatura exactamente igual que el Adventure, y las mismas condiciones. Y para calcular la concentración de la humedad del vapor orgánico utilizamos el sensor de velocidad del sonido. De manera similar estaría el Endeavour. La única diferencia sería la temperatura máxima a la que podemos trabajar de manera estable. ¿Por qué no podemos llegar a los 85 grados? Precisamente porque el armario con el que trabajamos es muchísimo mayor, con lo cual el sistema solo te garantiza estabilidad hasta 70 grados. Luego tenemos un equipo que trabaja de manera distinta, que podemos trabajar hasta alto vacío, hasta 10 a la menos 8 torr, y en este caso sí que podemos hacer estudios de coabsorción entre vapores acuosos, vapores orgánicos e introducir gases. Y por último vamos a hablar del DVS Carbon, que es el último sistema que ha lanzado SMS al mercado. Principalmente lo que va a hacer el sistema es estudios de absorción o coabsorción entre vapor de agua y vapores de CO2. Con lo cual vamos a poder hacer estudios de captura de CO2 que son muy importantes a la hora de, sobre todo, de la contaminación atmosférica que tenemos actualmente. Entrando ya más en detalle en el DVS Carbon, bueno, sigue siendo un DVS, quiere decir, vamos a tener las mismas características que cualquiera de los DVS con los que hemos hablado anteriormente. Va a ser un método gravimétrico, vamos a pesar ganancia en masa de la muestra por adición de humedad relativa y por adición, en este caso, de CO2, ¿vale? Vamos a tener un sistema de activación y regeneración de la muestra. De igual manera, vamos a poder tener un preheater. En este caso, sí que el preheater viene ya integrado dentro del sistema, no hace falta meterlo como una opción, sino que viene integrado. Y en este caso es un preheater que puede trabajar hasta 300 grados, a diferencia de los otros que trabajan hasta 200. Vamos a poder hacer isotermas de absorción y isobaras de absorción, tanto de CO2 como de agua. Luego veremos algunos ejemplos. Vamos a poder hacer estudios de coabsorción entre el CO2 y el agua, controlado de manera independiente. Y vamos a poder trabajar en rangos de concentraciones para poder simular pues, tanto procesos industriales en los que trabajamos con humedades relativas muy altas y concentraciones de CO2 muy elevadas, como en condiciones de ambiente, o sea, con concentraciones de CO2 por debajo de las 400 ppm y en concentraciones de humedad relativa relativamente bajas. Y siempre trabajando a presión atmosférica. Este sería un esquema de lo que es un sistema de DVS Carbon. Como veis, tiene la misma forma de ser de cualquier DVS con la balanza. Y utiliza el mismo tipo de balanzas. En este caso, el preheater siempre estaría integrado dentro del sistema. Vamos a tener la zona o el cestillo donde vamos a poner la muestra y la zona de referencia. Y luego vamos a tener distintas entradas. Por un lado, pues podemos tener entradas del gas portador, que puede ser nitrógeno o aire. Vamos a tener una entrada en la que podemos trabajar con 2000 ppm de CO2 u otras concentraciones en las que vamos a poder hacer la dilución para meter la concentración de CO2 que deseemos, y vamos a poder tener otra entrada en la que podemos meter CO2 al 100% y en la que vamos a tener también la botella de agua, de manera que vamos a poder meter tanto la humedad relativa como otra concentración de CO2. El sistema se puede configurar de acuerdo a los experimentos que se quieran llevar a cabo, con lo cual este es un ejemplo que podemos seguir. Por otro lado, vamos a tener, por un lado, un sensor para determinar la humedad relativa y un sensor de velocidad del sonido para determinar la concentración de los vapores de CO2. Hay una opción que es relativamente nueva en la que vamos a introducir un sistema de infrarrojo no dispersivo para calcular la concentración de CO2. Digamos que hay 3 modelos del DVS Carbon. Tendríamos el DVS Carbon normal, que trabaja con el sistema, con el sensor de velocidad del sonido. Y luego tenemos otro sistema que se llama DVS Carbon Advanced, que va a trabajar con un sistema de infrarrojo no dispersivo y con 2 botellas en lugar de 1. Y luego vamos a tener el DVS Carbon 5, que lo que viene a ser es un equipo similar al Endeavour, con 5 balanzas al mismo tiempo para hacer pues, captura de CO2
con 5 muestras al mismo tiempo en las mismas condiciones de humedad y de concentración de CO2. Desde el punto de vista de especificaciones que tiene el sistema, bueno, pues trabajamos de manera similar a cualquier DVS con un flujo de gas portador, nitrógeno-aire, hasta 200 centímetros cúbicos por minuto, con una absorción de agua hasta el 98%, con una absorción de CO2 que podemos trabajar en concentraciones elevadas hasta un 100% en volumen o en concentraciones más bajas desde 40 a 5.000 ppm de CO2. Con sensor patentado, tanto del sensor de velocidad del sonido como infrarrojo no dispersivo. Vamos a poder hacer estudios de coabsorción, como hemos dicho anteriormente, en el CO2 y el vapor de agua, con un mezclado inteligente que permite el control independiente sobre concentraciones de CO2 y agua. El rango de temperatura es exactamente que los equipos DVS convencionales, hasta 85 grados, y en este caso el preheat sí que tiene unas condiciones un poco distintas de los anteriores. Estamos hablando de que podemos trabajar hasta 300 grados para ayudar a la activación de la muestra. Estos son los distintos experimentos que podemos llevar a cabo. Podríamos hacer estudios de absorción de agua, como con cualquiera de los otros modelos que hemos comentado anteriormente. Podemos hacer estudios solamente de la absorción de CO2. Podemos hacer absorciones multicomponente en rangos bajos, en los que trabajamos con 400 ppm de CO2 u otra concentración similar y con variabilidad en la humedad relativa que le estamos metiendo al equipo. Podemos hacer absorciones multicomponente trabajando en concentraciones más elevadas para replicar las condiciones industriales. Pues en este caso vamos a ver un ejemplo trabajando al 30% en concentración en volumen de CO2 y humedad variable. Y vamos a hacer otro ejemplo en el que lo que vamos es a fijar la humedad relativa y vamos a ir cambiando las concentraciones de CO2 a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de cálculo de la humedad relativa, igual que cualquiera de los otros dispositivos, otra de las ventajas que aporta el sistema de DVS Carbon es que la botella también viene con un encamisado para calefactar la botella, de manera que podemos trabajar a temperaturas elevadas y humedades relativamente elevadas sin que haya problemas de condensación dentro de lo que es el armario termostatizado. Haciendo este tipo de estudios, bueno, pues lo que vamos a comprobar utilizando muestras distintas es la capacidad de absorción que tiene la muestra y la cinética. De manera que si nos fijamos en la muestra azul, pues vamos a ver que tiene una capacidad de absorción muy grande en comparación con la muestra roja y, por otro lado, también tiene una cinética más rápida. Digamos que alcanzamos el equilibrio a mayor velocidad. Este tipo de gráficas anteriores nos van a dar información también del tipo de isotermas de absorción, tanto para la muestra azul en la absorción como en la desorción, como en la muestra roja. Con este tipo de informaciones, como hemos comentado anteriormente, vamos a también tener información del tipo de proceso que se está llevando a cabo. Si está llevando a cabo una quimisorción, una fisisorción o es una absorción dentro de la muestra. Desde el punto de vista de la absorción de CO2, podemos trabajar hasta concentraciones elevadas, hasta un 98% en volumen, con unas gráficas muy similares a las que encontrábamos cuando hacemos la absorción de agua. Lo que vemos es, de manera similar a cuando trabajamos con agua, es que hay muestras que tienen cinéticas más rápidas, como puede ser la muestra azul, y con una capacidad de absorción mayor, y tenemos cinéticas o muestras con una cinética más lenta y con una capacidad de absorción menor. Lo que también tenemos que diferenciar si comparamos con las muestras de agua es que las cinéticas de absorción en vapores de agua son mucho más lentas que la comparativa para vapores de CO2. De igual manera, lo que vamos a obtener en esta gráfica son las isotermas de absorción. Lo que vemos claramente, a diferencia de los vapores de agua, es que la isoterma de absorción son muy parecidas siempre a las isotermas de desorción, con lo cual la histéresis que teníamos en las isotermas de absorción de vapores de agua son muy distintas a las que obtenemos con el vapor de CO2. Aquí tendríamos un ejemplo claro de cómo afecta la temperatura en las etapas de absorción. De manera que a medida que aumentamos la temperatura para una misma muestra, la capacidad de absorción que tiene la muestra es menor.
Este sería un ejemplo en el que trabajamos con un MOF en base cobalto. A continuación, lo que vamos a ver son estudios de coabsorción entre la humedad y la concentración de CO2. En este caso, bueno, pues vamos a tener unas humedades relativamente bajas y unas concentraciones relativamente bajas. Lo que se pretende con este tipo de experimentos es hacer una similitud con las condiciones ambientales que tenemos y ver cómo la afecta. ¿Vale? En este primer ejemplo, lo que vamos a tener es que una vez que tenemos la muestra completamente seca, que hemos activado la muestra, en este caso no teníamos, o sí tenemos el preheater, perdón, pero le estamos metiendo nitrógeno puro para ayudar a secar la muestra, le metemos 400 ppm de muestra en este punto. De manera que la muestra, con esta adición de los 400 ppm, va a ir ganando en masa. Una vez que ha llegado al equilibrio, vamos a empezar a meterle condiciones de humedad relativa. En este caso vamos a meterle saltos de 2% en 2% de humedad relativa. De manera que cuando le metemos el primer 2%, pues la muestra va a ir ganando la masa correspondiente, le metemos hasta 4% con la ganancia correspondiente de masa y de manera similar en la desorción. Lo que comprobamos en esta aplicación, en este experimento concreto, es que es un método, un procedimiento no reversible. Estamos viendo que la pérdida de masa nunca llega a cero, con lo cual lo que nos viene a decir este tipo de experimentos es que la etapa de absorción y de desorción no es reversible, con lo cual no llegaríamos a cero. Aquí tendríamos los datos que nos va dando. Tenemos una ganancia de 0,129 en porcentaje con respecto a la adición solamente de las 400 ppm y luego vamos a ir viendo la ganancia en porcentaje de cada una de las adiciones que tenemos de humedad relativa. Aquí sería cuando empezamos a meterle ya el aumento del 10% de humedad relativa. El siguiente ejemplo, lo que tenemos es una coabsorción en la que, por un lado, le metemos 50% de humedad relativa. El primer ejemplo sería solamente con humedad relativa, con la ganancia correspondiente en masa de la muestra. La parte intermedia, en la que le estamos poniendo 400 ppm de CO2, con la consiguiente ganancia. Y el tercer ejemplo sería en la que le ponemos las 400 ppm de CO2, con la consiguiente ganancia, y a continuación incorporamos el 50% de humedad relativa, con la consiguiente ganancia en masa. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a trabajar en concentraciones elevadas de humedad y de CO2 para asimilarlo a procesos industriales. En este caso, bueno, pues vamos a trabajar con una humedad, una concentración de CO2 del 30% en volumen, con la consiguiente ganancia que tenemos aquí, y a partir de entonces vamos a ir haciendo incrementos de humedad relativa de 10% en 10%, hasta llegar a un 60% de humedad relativa. Tenemos, por un lado, la ganancia en masa, en porcentaje, que hemos ganado con la adición del 30% en volumen de CO2 y el resto de las ganancias en masa en porcentaje para cada una de las adiciones de humedad relativa correspondiente, tanto en absorción como en desorción. Vamos a tener, por otro lado, pues otro ejemplo en el que lo que vamos a cambiar son las condiciones en la concentración de CO2. Vamos a incorporar una humedad constante de humedad relativa de 30%, que va a ser constante hasta el final del experimento, y vamos a ir cambiando las concentraciones de CO2. En un principio, pues vamos a ir incorporando un 10% en volumen de CO2, 20% en CO2 y demás. De manera que vamos a ir ganando en masa tanto en la etapa de absorción como pérdida de masa en la etapa de desorción. Bueno, en resumen, lo que tiene el instrumento de CO2 gravimétrico es que es un equipo ideal específico para hacer estudios de captura de CO2, tanto en condiciones de captura de postcombustión o en captura directa del aire. Quiere decir que podemos hacer réplicas de las condiciones atmosféricas en procesos industriales como en condiciones ambientales. De manera rápida vamos a ver los accesorios que se pueden incorporar dentro del sistema de UVS. Vale, por un lado,
La balanza es evidente que podemos incorporarla. Ya hemos comentado que tenemos dos modelos, uno que llega hasta 1000 miligramos con una resolución de 0,01 microgramos y una segunda balanza de hasta 5000 miligramos. El utilizar una balanza u otra depende pues, de la capacidad de absorción del tipo de muestras que queramos analizar. Tenemos el sensor de velocidad del sonido, que lo utilizamos principalmente para calcular la concentración de vapores orgánicos o la concentración de CO2, aunque también utilizamos sensor de infrarrojo no dispersivo para este tipo de aplicaciones. Aquí tendríamos el preheater, que dependiendo del modelo puede ser una opción o bien integrado dentro del equipo, como hemos visto en el DVS Carbon. Tenemos la posibilidad de incorporar una cámara, un espectrómetro Raman o infrarrojo, que el depósito donde incorporamos el agua o el disolvente orgánico venga calefactado o no, y este tipo de accesorios pues, se pueden integrar dentro de los modelos que tenemos aquí. Todos los accesorios no se pueden integrar dentro del sistema. Quiere decir, cuando trabajamos con el preheater, pues digamos que solamente podemos incorporar el accesorio para calefactar la botella, pero no podríamos integrar ni la cámara, ni el sensor Raman, ni el infrarrojo. Aquí veríamos claramente qué podemos integrar dependiendo de los accesorios que tengamos en cada caso. Digamos, esta sería una configuración típica en la que tenemos una sonda Raman puesta en la parte superior y la cámara en la parte inferior. De manera que vamos a poder visualizar los cambios o en color de la muestra por el cambio de las condiciones o la degradación de la muestra a lo largo del tiempo. Bueno, en cuanto al software, pues digamos que el software viene, por un lado, tenemos un software de control y un software de análisis y una amplia gama de curvas de isotermas y demás. Dependiendo del experimento que queramos llevar a cabo, pues vamos a seleccionar un gráfico u otro. Nada, daros las gracias por vuestro tiempo y quedamos ahora a la espera de cualquier cuestión que podáis plantear. Vale, muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Y a partir de ahora, si ustedes tienen cualquier duda o quieren comentar algo, a través del chat que se muestra abajo a la derecha de su pantalla, nos pueden hacer llegar cualquier consulta. Íñigo contestará todas las preguntas que tengan aquí en directo. También comentarles que esta presentación la podremos compartir con ustedes. Se les enviará, una vez terminado el webinar, se les enviará por correo por si tienen cualquier duda sobre ello. También podrán contactar con nosotros a través de la dirección de info para que si más tarde tuvieran cualquier duda sobre el equipo, nos pudieran hacer llegar. No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda que Íñigo les pueda resolver sobre cualquier parte que hemos visto en la presentación. Bueno, de cualquier manera, si no tenéis ninguna duda, nos podéis enviar dudas que puedan surgir a futuro a través del correo electrónico, a través de una llamada, un Teams. Podemos organizar, tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones o vamos a tener en breve un DVS Adventure, con lo cual cualquier aplicación, duda o muestra que queráis analizar, estamos dispuestos a echaros una mano. Pues entonces, si no tienen ninguna duda así de momento sobre este tema, no se preocupen, les haremos llegar la presentación y si más adelante tienen cualquier cuestión, escríbanos a esta dirección y Íñigo les contestará. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos contar con ustedes en un futuro, en otros webinars que iremos haciendo en el futuro. Muchas gracias y que tengan buena mañana. Gracias.